no se acumule. Porque hay una facultad de este tribunal decidir si acumula o no esa excepción de competencia. Y nosotros le decimos, por economía procesal, no la acumule. Porque lo que va a ocurrir cuando ustedes deliberen es que van a pronunciar esa incompetencia y vamos a terminar todo temprano. En ese sentido, pretendo presentar conclusiones de esta parte, magistrado. Doctor, por favor, refiérase a textos no tocados por sus compañeros de barra. Este Tribunal Superior Electoral es un tribunal de derechos, es un tribunal que está regido por principios muy delimitados, 22 principios según su reglamento. Y uno de esos principios que tiene este derecho electoral, este derecho que aún está en ciernes, es el principio de economía procesal. Y ese principio, según el propio reglamento, establece los jueces del Tribunal Superior Electoral, y cito, los miembros de las juntas electorales, así como de las oficinas de coordinación de logística en el exterior, en el ejercicio de sus atribuciones, están obligados a aplicar el principio de economía procesal, el cual es definido por el Tribunal Constitucional como el principio de celeridad y economía procesal. Supone que la Administración de Justicia deben aplicarse las soluciones procesales que sean menos onerosas en lo que concierne a la utilización de tiempo y recursos. Sentencia TC 3812. Y esa no es una sentencia que está sola en el espectro jurídico, sino que en derecho comparado, la Corte Constitucional de Colombia, respecto de ese mismo principio, estableció su sentencia 3798 del 19 de febrero lo siguiente: el principio de la economía procesal consiste principalmente en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. ¿Qué sentido tiene, magistrado, que nos aboquemos a conocer horas y horas y horas de debates, conclusiones, réplicas y contrarréplicas de un caso que es bastante complejo, amplio y que tiene un legado de documentos sumamente extenso, cuando a este tribunal se le ha solicitado, en aplicación de sus facultades, que conozca de su competencia? Y ciertamente, conforme al reglamento, es una facultad la acumulación, pero la facultad en sí misma no implica obligatoriedad. Y me voy más lejos. Los colegas de la banda que nos adversan el día 8 de este mismo mes depositaron ante la Junta Central Electoral una comunicación que es lo que precisamente sustenta este referimiento, entendemos. Y en su pedimento 11º dicen que, más importante aún, esta Junta Central Electoral, no el Tribunal Superior Electoral, en atención a lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley Electoral, se abstenga de dictar el cómputo final de los resultados electorales del proceso y por ende de la proclamación oficial de los candidatos electos para el nivel presidencial. Eso no lo digo yo, eso lo dicen ellos, reconociendo, magistrado, de manera previa, antes de acudir acá, la competencia de la Junta Central Electoral para conocer y decidir el pedimento principal que está contenido en este referimiento, por lo que el territorio que ha hecho el colega que nos ha antecedido en la palabra y con el cual compartimos barra no es descabellado, magistrado, y está sustentado en derecho, y vamos a ratificar. Muchas gracias. Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, por favor, puntualmente. En torno al tema de la incompetencia o a promover o tenemos otra medida. La incompetencia, ¿usted ratifica? Nosotros ratificamos porque nosotros fuimos lo primero que señalamos el texto literal del artículo 211 y 212 de la Constitución, que es claro. En nuestro esfuerzo ni siquiera hay interpretación. Partido de la Liberación Dominicana. Reiteramos, magistrado. Muchas gracias. El Partido de la Liberación Dominicana había dado por concluida su intervención sobre esta excepción. Sin embargo, la intervención del doctor Daniel Beltrán nos obliga a intervenir nuevamente, porque el doctor Beltrán ha dicho con mucha razón que
facultad para la acumulación de las excepciones de incompetencia y de nulidad está dada por el reglamento el reglamento jurisdiccional de este Tribunal Superior Electoral, específicamente en su artículo 85. Puesto que ese artículo ha sido invocado y en virtud de que este tribunal tendrá que tomarlo en consideración al momento de estatuir sobre si acumula o no acumula, o sobre si acepta o rechaza la excepción que le ha sido planteada, me veo la necesidad de plantear una excepción de inconstitucionalidad contra ese artículo. Con todo el respeto que los hacedores del reglamento me merecen. Aquí ya se ha dicho, se han arguido muchas de las razones por las que está vedado a cualquier tribunal abocarse al conocimiento de las cuestiones incidentales y de fondo de un proceso, si en el marco del mismo es planteado una excepción de incompetencia. Pero además de lo que aquí se ha dicho, el artículo 69, en su numeral tercero, reconoce dentro de los derechos o dentro de las reglas mínimas informativas del debido proceso el derecho a la presunción de inocencia a ser tratada como tal mientras no se haya declarado la culpabilidad por sentencia irrevocable. Y el 7 dice: ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante un juez o tribunal competente y con observancia plena de las formalidades propias de cada juicio. El numeral 2 dice: dentro de los derechos de las partes o de los que participan en el proceso está el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable por una jurisdicción competente, independiente e imparcial establecida con anterioridad por la ley. La locución ser juzgado por un juez imparcial y competente no se remite solamente a que el juez sea competente para decidir el fondo de la controversia. Es que el juez tiene que ser competente para el conocimiento de todos y cada uno de los elementos que le son sometidos a decisión en el marco del proceso, de todos y cada uno. El juez no puede escuchar siquiera, no ya conocer, ni escuchar siquiera los alegatos de las inadmisibilidades, y mucho menos los alegatos del fondo, por la cuestión de economía procesada a la que ya se hacía referencia, pero además porque estaría abocado a estatuir sobre todo lo que le ha sido planteado y no puede estatuir sobre nada si antes tiene que decidir la cuestión de la constitución. En ese sentido, el artículo 85 del reglamento jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral, en la medida en que le confiere una facultad que choca con previsiones contenidas en el artículo 69 de la Constitución de la República relacionadas o relativas al debido proceso constitucional, es contrario y por tanto debe ser, en virtud de lo dispuesto por el artículo 188 de la Constitución de la República Dominicana, que establece, porque es muy breve, me permito leerlo: control difuso. Los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento. Tribunales de la República, sin excepción.
la medida en que este tribunal tiene competencia para concluir sobre la excepción de inconstitucionalidad, nosotros queremos concluir sobre este aspecto, solicitando que a los fines del presente proceso incompleto, del presente alegato de incompetencia, sea declarada la inaplicabilidad del artículo 85 del Reglamento Constitucional del Tribunal Superior Electoral, invocada por los colegas de la contraparte. Bajo licencia. Muchas gracias. Vamos a aprovechar con relación a la excepción de inaplicabilidad del reglamento. Antes de darle la palabra a la parte demandante, que los representantes del señor Gonzalo Castillo y la Junta Central Electoral se refieran puntualmente a esta excepción. Claro, no solamente nos vamos a referir de manera puntual, sino que le vamos a añadir una causa adicional a esa pretensión de inaplicabilidad de esa disposición particular del reglamento. Y es que en adición a la causal fundamentada en el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, también tenemos el principio de la razonabilidad. Esa disposición de vuestro reglamento es contraria al principio constitucional de la razonabilidad. Al amparo del artículo 8 de la anterior Constitución de la República, que establecía que la ley debe ser justa y útil para la comunidad, nuestra Suprema Corte de Justicia en junio del año 1973 excluyó el principio constitucional de la razonabilidad y estableció que los jueces, los tribunales disponen de la facultad de exigir la condición de aplicación de la razonabilidad en la aplicación de toda ley, sobre todo aquellas que impongan cargas y sanciones de toda índole. Esa fue una decisión, magistrado, en época del magistrado Manuel Ramón Ruiz Tejada. En este caso, esa formalidad o esa posibilidad de acumular deviene en irrazonable, magistrado. Como decía la doctora Laura Costa, claro que es irrazonable. Ante un tribunal incompetente vamos a plantear de manera accesoria toda una serie de pretensiones, como son medios de admisión, ante un tribunal que es incompetente. Por eso es, magistrado, que lo primero que se debe examinar es la excepción de incompetencia. Porque si este tribunal es incompetente, sería irrazonable plantearle, hacerle una serie de planteamientos ante una jurisdicción incompetente, honorable magistrado. Yo decía, y eso, señoría, siempre se pone como ejemplo del principio de razonabilidad, que no es necesariamente sinónimo de racionalidad, que estamos hablando de razonabilidad. Y uno de los primeros autores que habló de razonabilidad en derecho fue un autor belga, Ricard Siches, y ponía como ejemplo que en una ocasión en Francia había una estación ferroviaria con un letrero que decía prohibido montarse en el tren con un perro, y se apareció un campesino polaco con un oso en el tren. Racionalmente, el oso no entraba en la categoría de perro y por tanto podía entrar al tren. Pero razonablemente, el oso era peor que el perro. Si entraba al tren, por lo tanto, no podía entrar al tren. Entonces, magistrado, mutatis mutandis, aquí tenemos una situación. No es razonable que ante un tribunal incompetente nos veamos forzados a plantear situaciones que después el tribunal no es incompetente. Por eso es, señoría, que el tribunal debe examinar de manera previa y con prioridad a cualquier otro aspecto en lo relativo a su competencia. Es el primer deber del tribunal, de todo tribunal, examinar su propia competencia y sobre todo competencia en razón de la materia, sobre todo cuando se esté en juego, como se esté manejado, que esa competencia es susceptible de afectar derechos fundamentales. Dicho sea de paso, magistrado, la excepción de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad no puede ser acumulada, tiene que ser decidida de manera previa, porque la superioridad del orden constitucional también se expresa en el aspecto procesal, y este es un aspecto procesal. Las excepciones de inconstitucionalidad no pueden ser acumuladas. La excepción de inaplicabilidad de un texto por ser incompatible con el texto superior no puede ser acumulado, magistrado, sino que tiene que ser decidido de manera previa. En esas expresiones, magistrado, vamos a concluir muy respetuosamente de la manera siguiente. Declarar la inaplicabilidad del artículo 85 del reglamento
del Tribunal Superior Electoral, por ser contraria al artículo 74.2 de la Constitución de la República proclamada el 26 de enero del año 2010, que consagra el principio de razonabilidad, estatuir de manera previa la presente sección de inaplicabilidad en virtud de que la superioridad del texto constitucional también se expresa en el aspecto procesal, en el sentido de que debe estatuirse de manera previa ese tipo de excepciones. En relación a la excepción de inaplicabilidad, magistrado, porque ellos lo fundamentaron en una causal distinta a la nuestra, nosotros concluimos adhiriéndonos. Muchas gracias. Bajo toda clase de reserva. Gracias, señoría. Junta Central Electoral con relación a la excepción de inaplicabilidad. Por favor, puntualmente. Señoría, cuando en principio la Junta Central Electoral se planteó lo relativo a la incompetencia del tribunal en materia de referimiento para conocer el asunto que se trata, la Junta Central Electoral en realidad se refirió al artículo 211 de la Constitución de la República en lo relativo a la competencia para organizar las elecciones. De manera que nosotros hacemos realmente las siguientes precisiones: de que lo referente al referimiento y lo referente a la competencia o no de este tribunal, la Junta lo deja a la soberana apreciación del tribunal para que lo decida conforme a lo que ella entienda. Ahora, en lo referente a lo relativo al artículo 188, relacionado en declarar la inconstitucionalidad del artículo 85 del reglamento, entendemos que sería que el tribunal se vuelva contra su propio reglamento y en consecuencia la Junta Central Electoral lo deja también a la soberana apreciación de este tribunal para que lo decida conforme a como ella entienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros fuimos que intervenimos ahorita y nos pronunciamos en el sentido de pedir y nos adherimos a las conclusiones planteadas por el abogado que presidió la palabra, en el sentido de que el tribunal se pronuncie sobre la incompetencia, en atención a que la competencia de la Junta Central Electoral es absoluta e incluyente de cualquier otro órgano público. En ese sentido reiteramos esta conclusión, en el sentido de que el tribunal se pronuncie declarando su incompetencia y reconociendo la competencia atribuida por la Constitución de la República a la Junta Central Electoral. Doctor, con relación a esa diferencia. Ratifica. Muy gracias. Un segundo, doctor. Bien, señoras y señores, estamos difundiendo para todo el país las incidencias del Tribunal Superior Electoral, que conoce el recurso incoado por el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, una instancia sometida por el expresidente por las primarias, a raíz de las primarias, de los resultados provisionales hasta el día de hoy de las primarias, ¿verdad? Donde virtualmente Gonzalo Castillo pudiera ser proclamado candidato. Excepción de incompetencia. Por favor.
con relación a la excepción de incompetencia y a la excepción de inaplicabilidad, por favor, doctor. Antes que todo, vamos a pedir excusa al tribunal, porque hubo un lazo en cuanto a las dos partes. Realmente surgieron conclusiones que deben ser unificadas. En este sentido, la Junta Central Electoral va a concluir de la siguiente manera. Todas las conclusiones que hemos presentado en los referentes a la parte que ha intervenido en nombre de la Junta, relativo a lo que tiene que ver con la adherirnos a los demás planteamientos de competencia, nosotros simplemente lo dejamos sin efecto y planteamos que se acojan las siguientes conclusiones de manera definitiva, que son las siguientes. En lo referente a la incompetencia del tribunal para conocer en referimiento la presente acción, la Junta Central Electoral lo deja a la soberana apreciación de este tribunal. Segundo, en lo referente a la aplicación del artículo 188 referente al control difuso, en lo relativo al artículo 85 del reglamento, que se declara incompetente de la acumulación planteada, nosotros también lo dejamos a la soberana apreciación del tribunal como conclusión definitiva. Muchas gracias, doctor. Este tribunal invita a la parte demandante a que se refiera a las dos excepciones planteadas por las partes demandadas sobre la excepción de incompetencia y la excepción de inaplicabilidad del artículo 85 del reglamento. Por favor, doctores, puntualmente a estos dos aspectos. Como honorables magistrados, fijaos bien, sus señorías, el PLD, como el ciudadano, tanto el PLD como el ciudadano Gonzalo Castillo, han planteado una excepción de inconstitucionalidad. Y, sin embargo, pretenden fundamentarla en diferentes agravios a la Constitución. Uno, el PLD hace referencia al artículo 69 sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, y Gonzalo Castillo al principio de razonabilidad, artículo 74, numeral 2 de la Constitución. A pesar de que son dos fundamentos que se pretenden distintos, por razones de economía procesal, resulta fácil responderlos conjuntamente, porque coinciden en tener una cualidad
y es que parte de un criterio jurídicamente erróneo. Pretender que viola el debido proceso el artículo 85 del reglamento del Tribunal Superior Electoral al permitir que esta alta corte, dentro del ejercicio de su autonomía constitucional, pueda decidir acumular el tema de la decisión sobre la competencia o la incompetencia, pretender eso sobre la base de que el artículo 69, numeral 2 de la Constitución dice, el 69 dice varios numerales, pero ellos señalaron uno más, numeral 7, ninguna persona puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez incompetente, ante juez o tribunal competente. Eso lo señalaba mi querido amigo el doctor Cristóbal Rodríguez. Y decía también que el acto de juzgar implicaba cualquier decisión. Aquí, y se señalaba también el tema de la economía procesal. Y ahí sus razonamientos, los de los representantes del PLD, coincidían en parte con los razonamientos de los abogados de Gonzalo Castillo, porque ellos apelan a la razonabilidad. Pero resulta, magistrados, que ambas barras coinciden en tener una concepción totalmente equivocada de lo que es la economía procesal. Si algo ha justificado que existan normas que permiten la acumulación, es la economía procesal. Es para evitar precisamente que pronunciamientos sobre ese aspecto vayan retardando el conocimiento pleno del proceso. Eso de ningún modo es un concepto que afecta la economía procesal, ni tampoco tiene una consecuencia en términos de tiempo y recursos. El tiempo y los recursos lo estamos malgastando en esta discusión, precisamente porque la defensa de Gonzalo Castillo, que inicialmente incluso dijo que lo traten como una cuestión que se pronuncien de manera previa. Eso no quiere decir que no se... Y vamos a presentarlo en bloque. Eso es lo que la buena práctica jurídica le ha enseñado a mi distinguido amigo, el licenciado Rivas, y por eso él lo planteó así. Le salió en automático, porque eso es lo que procede. Lo otro es hijo de la creatividad. Y por eso se suma Gonzalo Castillo a lo planteado por el PLD, cuando de pronto se quiere invocar aquí que el solo hecho de acumular esa excepción es violatorio del debido proceso. Eso realmente no tiene ningún tipo de arraigo doctrinal ni jurisprudencial. La jurisprudencia que se cita no es una jurisprudencia a los fines de evitar, en el caso concreto, que se haga acumulación de ese aspecto. Para nada. El hecho de que exista el principio de economía procesal lo que indica es lo contrario, así ha sido interpretado. Si caemos en la idea errónea de señalar que eso es así, no solamente en este ámbito, yo sé que eso es para el caso concreto, pero en otros ámbitos del ordenamiento jurídico, en los aspectos procesales, hay disposiciones similares que han cumplido una función de eficacia, de celeridad, de tutela judicial efectiva. Es precisamente para que haya una tutela judicial efectiva que prevé el 69, y es precisamente para que haya un trámite y un desarrollo razonable de la audiencia, que existen normas como la del artículo 85 del reglamento del Tribunal Superior Electoral. Eso hace, evidentemente, deja sin, en nuestra humilde opinión, deja sin fundamento la pretendida cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado el PLD y el ciudadano Gonzalo Castillo. El resto de lo que
solamente el tema ya de la excepción de competencia, sino también de la propia excepción de inconstitucionalidad. De una norma jurídica, el 85, el Reglamento Contencioso Electoral, que viene de una tradición jurídico-francesa, que exige la facultad de acumulación de ese instituto que nos viene dado por el artículo 4 de la ley 234 del 15 de julio de 1978, que es una prerrogativa que lo que busca es precisamente que los procesos no se dilaten. Y lo que hemos visto aquí es, su señoría, que lo que se quiere es dilatar este proceso. Porque al parecer la manipulación es únicamente a un sistema, al sistema jurídico que se pretende manipular. Su señoría, demás honorables jueces, ese aspecto está suficientemente claro. El tema de la excepción de inconstitucionalidad es técnicamente una patada de bola. En el aspecto de la excepción de incompetencia, quisiéramos iniciar por lo siguiente. Lo que se plantea aquí, su señoría, no es una cosa sencilla. Es decir, que el Tribunal Superior, que la Junta Central Electoral está exenta del control de jurisdiccionalidad, que ejerce precisamente el Tribunal Superior Electoral. Es una cosa absurda. Necesito desconocer, honorables jueces, lo que es la tutela judicial efectiva. O sea, lo que se quiere decir aquí es que la Junta Central Electoral sería, señoría, el único ente, no es un órgano, no tiene personalidad jurídica, es un ente, pero sería el único ente. Perdón, doctor, escúchame. Silencio en la sala, por favor. Disculpa la interrupción. Sí, gracias. Sería el único ente del ordenamiento jurídico, honorables jueces, que no estaría sometido al control de jurisdicción, al control de legalidad. ¿Por qué? Porque eso es una facultad que le establece la ley. Ahora sí hay múltiples facultades que le establece la ley, no solamente a la Junta Central Electoral, sino a múltiples entidades de derecho público en la República Dominicana. ¿Y qué ocurre? Bueno, cuando se desvían, cuando se manipula, honorables jueces, lo que toca es que los órganos jurisdiccionales ejerzan precisamente esas prerrogativas que la Constitución otorga. Entonces, venir a decir aquí, no, porque eso es un tema de la ley, que la ley atribuye. Entonces, el Tribunal Superior Electoral no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Claro, para hacer esto, no hay fundamento alguno de lo que se dice. Este tribunal ha establecido en otros casos, precisamente de requerimiento extremo de urgencia. El caso de la ordenanza 003-2019 era el mismo caso. La Junta Central Electoral estaba de por medio. ¿Qué ocurrió? Se planteó una excepción de incompetencia y el tribunal tuvo a bien rechazarla, puesto que lo que se trata aquí es justamente de ese conflicto del cual habla la Constitución, precisamente cuando se refiere al Tribunal Superior Electoral, de ese contencioso electoral, debido a que esos colegios electorales pues se han abierto a los jueces y se han formado diferencias, que es lo que justifica precisamente la intervención, en este caso, de este Tribunal Superior Electoral, planteándolo nosotros como un requerimiento, en este caso de extrema urgencia, que lo que busca es precisamente que no se consume un fraude en contra, en este caso, del doctor Leonel Fernández. Eso es lo que se busca, honorables jueces. Pero, obviamente, el señor Gonzalo Castillo, a través de sus abogados, pues ha decidido continuar con las incidencias propias de su acción. Y a eso, obviamente, no puede esto, doctor. Proceda, doctor. Gracias. Ahorita, lo que hablaron, por favor,
Proceda, doctor. Gracias. Voy a ceder la palabra para las conclusiones tanto de la excepción de inconstitucionalidad como de la excepción de incompetencia al profesor Eduardo. Gracias. Ahora, magistrado, unas breves palabras antes de pronunciar nuestros pedimentos formales en relación a estos temas. Nosotros le estamos pidiendo a este tribunal que suplante a la Junta Central Electoral declarando algo en relación con el cómputo, sí o no. La respuesta es no, honorable magistrado. ¿Estaba la Junta Central Electoral obligada a respetar un debido proceso en todo lo que tiene que ver con la administración de la selección en primarias abiertas del candidato del Partido de la Liberación Dominicana a la presidencia de la República, sí o no? Obviamente que sí. Fueron primarias abiertas organizadas por la Junta Central Electoral. ¿Se comprometió, sí o no, la Junta Central Electoral a hacer una auditoría antes de al sistema del voto automatizado conforme resolución que reposa en el expediente? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. ¿Hay o no un conflicto entre las partes por la candidatura presidencial del PLD? Leonel Fernández Reina, demandante, Gonzalo Castillo, demandado, codemandado en este proceso, ¿sí o no? Y la respuesta es sí. ¿Es eso de la competencia o no del Tribunal Superior Electoral? Pues nosotros le hemos dicho que conforme al reglamento, el artículo 171 dice que cuando hay una controversia por una candidatura entre dos miembros de un partido, la respuesta está dada por el reglamento. ¿Es eso de la competencia, sí o no del tribunal? La respuesta es evidente, que sí. Entonces la respuesta viene dada tanto por entre quienes se da el conflicto, que entre esos dos precandidatos presidenciales. Y la respuesta viene dada también por la medida, porque ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se le está pidiendo? A ver si es de la competencia. Se le está pidiendo a este honorable órgano que no permita que sin haber cumplido con su propia legalidad, con las propias reglas que ella misma organizó para esas primarias, la Junta Central Electoral dé un cómputo final sin antes haber cumplido con las reglas que ella misma dijo, que era que había que auditar previamente ese sistema. ¿Qué hay que hacer? Decimos nosotros ya, como se votó en esas condiciones precarias, una auditoría forense. Porque nosotros hemos probado aquí que hay indicios, y más que indicios, pruebas de irregularidades que demuestran que... Sobre las excepciones, doctor, por favor. Entonces, precisamente sobre las excepciones que estoy diciendo, que este tribunal es competente porque sobre eso verse el conflicto, y lo que le estamos pidiendo son medidas provisionales de la absoluta competencia en materia de referimiento a este tribunal. En tal virtud, nosotros vamos a solicitarle muy respetuosamente, primero, en cuanto a la excepción de incompetencia, rechazarla en cuanto a la excepción de inconstitucionalidad, primero, rechazarla por improcedente, infundada y carente de base legal, toda vez que el artículo 85 del reglamento del Tribunal Superior Electoral toma una normativa justa y útil al reconocerle a este tribunal la facultad de acumular o no acumular excepciones de incompetencia y de otra índole, por ser ello más conveniente a una sana administración de justicia y a la economía procesal. Segundo, en cuanto a la excepción de incompetencia, rechazarla en todas sus partes por improcedente, infundada y carente de base legal, toda vez que por aplicación combinada, por aplicación del artículo 171, por los artículos 170 y 171 del reglamento de esta honorable jurisdicción, es de la competencia de la misma en atribuciones de referimiento adoptar las medidas de la naturaleza que le han sido solicitadas. Tercero, acumular el fallo de la excepción de incompetencia y de la
excepción de inconstitucionalidad en mérito de las disposiciones del artículo 85 del reglamento para ser falladas en una misma sentencia, pero por disposiciones distintas, e intimar a todas las demás partes del proceso a pronunciar sus conclusiones sobre el fondo para que este expediente, referimiento de extrema urgencia, quede en estado de recibir fallo. Y haré justicia a los honorables magistrados. Muchas gracias. Las partes demandadas ratifican o tienen alguna observación puntual. Carlos, si me permite una intervención, y voy a hablar en esta ocasión en condición de consultor jurídico de la Junta Central Electoral. Pareciera como si las exposiciones de nuestros abogados se contradicen. Entonces nosotros queremos que usted nos permita que el doctor Nelson Santana suba a estrado y haga las aclaraciones del lugar, ya que nosotros nos hemos puesto de acuerdo en lo que el doctor Santana va a señalar. Con relación a los medios de igualdad. A las construcciones. Con relación al medio de incompetencia que se planteó originalmente, de la incompetencia del tribunal, que el abogado que subió con nosotros le planteó al tribunal que lo dejaba a la soberana apreciación. Entonces nosotros tenemos una posición unificada con el jurídico y en atención al interés legítimo que tiene la Junta Central Electoral como órgano público encargado de gerenciar y dirigir la parte administrativa de las elecciones nacionales, tenemos a bien comunicar al tribunal que expresamente estamos solicitando que este órgano se declare incompetente porque en atención a la competencia exclusiva del artículo 211 y 212, el texto constitucional se lo atribuye a la Junta Central Electoral. Es un derecho que tenemos el derecho todavía de agotar la fase del escrutinio, que se agotan los 5 días mañana, o el domingo, se agotan mañana. Entonces, además de ser temporada de estación, porque todavía la Junta no ha dado una decisión administrativa al respecto. En ese sentido, reiteramos que sea declarada la incompetencia del tribunal y se remita el expediente ante la Junta Central Electoral por ser el órgano público competente para administrar, dirigir y gerenciar el proceso electoral en este nivel en la República Dominicana. Y sobre la excepción de inconstitucionalidad. Bueno, ese sí lo vamos a dejar a la soberana apreciación del tribunal. Muchas gracias. ¿Alguna ratifican, doctores? Las dos partes. Muy gracias. Este tribunal se retira de deliberar, retorna en breve. Estamos conociendo, ¿verdad?, el recurso incoado por el expresidente Leonel Fernández, que